Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, tenemos nuevo informe mensual, en este caso correspondiente al mes de junio, y acá te cuento todo lo que dejó. Mirá. Bueno, a ver, empezando con la IA, en junio el equipo encargado de características y herramientas de desarrollo mejoró significativamente el comportamiento de los NPCs en combate. Ahora los NPCs agrupados comparten información de percepción sobre los objetivos de manera más eficiente, lo que permite experiencias de combate más coherentes y realistas. Esta nueva funcionalidad permite a los diseñadores ajustar quién participa en el combate, simulando comunicaciones como si fueran por radio y evitando reacciones innecesarias de los NPCs cuando ya están informados sobre una pelea. Además, se creó un nuevo equipo dentro del grupo de la IA llamado Game Intelligence Development Tools, enfocado en evaluar y mejorar las herramientas de desarrollo. Están trabajando en el editor Apollo Subsumption con nuevas funcionalidades visuales conocidas como Apollo Star Script y desarrollando herramientas para agrupar y desagrupar tareas automáticamente. En términos de tecnología de la IA, se optimizó el sistema de visión de los NPCs, mejorando el tiempo de reacción y la velocidad de cuadros. También se implementaron mejoras en la sincronización de datos de la IA entre servidores y clientes, preparándose así para el server meshing. En la IA de las naves, las torretas de defensa ahora pueden rastrear y disparar misiles, y se mejoró también la formación de vuelo de los NPCs cuando se encuentran volando dichas naves. El equipo de animación y arte ha estado ocupado resolviendo problemas técnicos y creando nuevas animaciones para criaturas y activos del juego. En el ámbito del arte se han desarrollado nuevas armaduras especializadas y se está finalizando la actualización de la armadura de utilidad. El equipo de arte de personajes también está trabajando en nuevos peinados y barbas, así como en diseños para futuras armaduras. Para los amantes de las naves, la RSI Polaris está avanzando rápidamente, con el interior casi listo para la revisión de la Grey Box y el exterior acercándose al contenido final. Además, la RSI Zeus Mark II está cerca de su revisión final. Actualmente hay 7 vehículos o naves, por supuesto, no anunciados en desarrollo, algunos de los cuales están muy cerca de completarse. Entre ellas, una de las que estaría cerca de ver la luz del verso sería la nueva Sabre, que tendría como destino ser una nave interdictora dentro del universo persistente. El equipo de jugabilidad central sigue preparando emocionantes características para lo que es el parche 3.23, 3.23.1, 3.23.2, también como el contenido para la versión Alpha 4.0. Se está trabajando en una refactorización de la multitool para mejorar su usabilidad y en la implementación de un modo horda para FPS en Arena Commander, que no solo será divertido para aquellos jugadores que les guste dicho modo de juego, sino que también ayudará a probar diversos sistemas como los ya conocidos Spawn Closets o armarios de generación y la IA a los desarrolladores. El sistema de misiones también está recibiendo una actualización importante con recompensas basadas en el tiempo y la dificultad, y se están desarrollando nuevas misiones de reparación basadas en naves piratas. En cuanto a la economía, se están realizando cambios significativos, incluyendo un nuevo algoritmo de esfuerzo versus recompensa y nuevos valores económicos para lo que es el combustible cuántico y de hidrógeno. En cuanto al radar y el escaneo, el equipo está trabajando en actualizaciones importantes para estos sistemas, afectando así la exploración, el combate y otras mecánicas de juego. Se está desarrollando un nuevo sistema de objetos de interés y se han agregado nuevas funcionalidades como la firma Delta, que permite a los vehículos emitir firmas durante ciertas acciones. Se han añadido varios parámetros adicionales al efecto de resaltado para permitir un ajuste más fino de los elementos visuales. Se ha comenzado a soportar nuevos tipos de montajes para vehículos, como lo es la placa de identificación y la distancia, y se agregaron parámetros para controlar cuándo y cómo se deben mostrar en diferentes estados, como apuntado y fijado. Esto mejora la interfaz de usuario y facilita la identificación de objetivos y aliados en el campo de batalla. El modo operador de escaneo está siendo reemplazado por el escaneo ADS.
Esta actualización simplifica el proceso de escaneo y lo hace más accesible y eficiente para los jugadores. También se ha presentado el marco para un sistema que va a permitir a los diseñadores etiquetar qué radares específicos de productores de escaneos se ejecutan. Por ejemplo, los escáneres médicos solo van a poder ver información de salud, mientras que los escáneres policiales podrán detectar contrabando, añadiendo así profundidad y especialización a las mecánicas de escaneo. El sistema de radar ha sido mejorado para permitir velocidades de escaneo más rápidas sin perder rendimiento. El equipo de programación de gráficos ha mejorado la estabilidad, el rendimiento y el uso de memoria de Vulkan, acercándolo a convertirse en la opción predeterminada para Star Citizen. Además, se han realizado mejoras en la iluminación global, la generación de terrenos por GPU y se han añadido volúmenes de procesamiento de color para las nebulosas. El equipo de efectos visuales ha estado apoyando en entregables para las versiones Alpha 3.24 y 4.0, incluyendo nuevas ubicaciones y biomas, así como trabajando en futuras características como son los riesgos de incendio y la red de recursos. El equipo de narrativa ha estado desarrollando historias y textos de misión para nuevas misiones y eventos a gran escala, así como también trabajando en nuevas entradas de Galactapedia y contenido para la semana alienígena. En términos de tecnología en línea, se han completado la revisión del backend de servicios sociales, aumentando el rendimiento y la escalabilidad de las funciones sociales. También se han integrado nuevas versiones de Easy Anti-Cheat y se han realizado avances significativos en la primera versión del Server Meshing. En cuanto a la economía, el equipo que está encargado de esto está trabajando en la implementación del algoritmo de esfuerzo versus recompensa, equilibrando las recompensas de las misiones según el riesgo y el tiempo invertido por los jugadores. También están ajustando los precios de diversos artículos y desarrollando una nueva economía para el combustible cuántico y de hidrógeno, como te dije antes. El equipo de ubicaciones ha estado mejorando la variedad de módulos disponibles para las estaciones de Pyro y desarrollando nuevos biomas para futuros planetas. En términos de branding, se han creado nuevos carteles de navegación y grafitis para Ruin Station y se está trabajando en una nueva ubicación junto con el equipo de Landing Zone. Bueno, hasta acá el resumen de un nuevo informe mensual. Parece que sin lugar a dudas el parche 3.24 promete traer más novedades de las esperadas, que si bien es verdad algunas de ellas pueden causar algo de frustración como te comenté en el último video, otras pueden añadir algo de calidad al universo persistente. Para citar simplemente un ejemplo, en los últimos parches de Evocatis se ha trabajado en pulir el vuelo atmosférico para varias naves como son la Valkyria, RAF, la serie Spirit, la Mercury Star Runner, las Ares, las Hércules, Redeemer, Avenger, Caterpillar, Buccaneer, Starfarer, Kudlas, Eclipse, Gladius, Hammerhead, Reclaimer. Bueno, esto no es un dato menor, sino que lo considero realmente muy importante. Todo lo que sea mejora en vuelo para los que nos gusta volar todo el tiempo es más que bienvenido. Y actualmente, luego de la primera implementación de Master Mode, bueno, hay naves que se mueven bastante mal, hay que decirlo, cuando están dentro de atmósfera, y como vemos, bueno, van puliéndolas de a poco, lo cual se agradece. Bueno, son muchas mejoras que iremos viendo con el correr del tiempo y podremos testear públicamente en la primera oleada del PTU, así que atentos cuando llegue esa fecha. Si bien a veces pueden existir preocupaciones respecto a características que van llegando en Star Citizen, lo importante es que siga creciendo y evolucionando, ofreciendo así cada vez más profundidad y contenido a los jugadores. Bueno, espero que este video te haya servido, gustado e informado. Como te digo siempre, ya sabes que de ser así podés dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal, también podés compartirlo y si no te suscribiste, bueno, te invito a que lo hagas y seas parte de esta familia. Encendemos motores, fijamos rumbo desconocido y nos vamos. No sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video, no, en el futuro. Adiós.